nos acompaña en el plató de la noche Leopoldo López, uno de los opositores más reconocidos al régimen bolivariano, chavista, madurista, actualmente en vigor en Venezuela. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Cuál es ahora mismo la situación? Usted lleva ya unos cuantos años aquí, pero tiene muy buena información. ¿Cuál es ahora mismo la situación de Venezuela? Mira, bueno, primero, muy buenas noches y muchísimas gracias. La situación la resumo de la siguiente manera. Estamos mucho mejor de lo que estábamos en enero de este mismo año, mucho mejor. La captura de Maduro es una victoria moral, de justicia, que ha llenado de optimismo a los venezolanos. Hay un proceso de transición en marcha, marcado por el énfasis en lo económico, en el tema energético, en la estabilidad del país, pero falta la transición a la política democrática. Y allí es donde hay que poner mucho énfasis, porque lo ocurrido el 3 de enero es una oportunidad extraordinaria para que podamos llegar al destino que millones de venezolanos hemos anhelado, que es la libertad, la democracia, un país de oportunidades, un país sin miedo, un país sin terror. ¿Le parece que también es oportuno que haya gente que diga que aunque el fin es bueno, el método que se ha utilizado abre la puerta a que se puedan producir arbitrariamente por potencias actuaciones sobre otro país soberano de este tipo? Bueno, hablemos de soberanía. La soberanía más sagrada es la soberanía popular. Y esa soberanía popular fue la que se violentó cuando Maduro robó las elecciones en el año 24. Perdió las elecciones, 70%. Y no es que lo decimos nosotros, lo pudimos probar con las actas. Gana Edmundo González, Maduro arrebata la soberanía más sagrada, la popular. Y creo que hay que recordar que los venezolanos hicimos todo. Salimos a las calles, no una, 1000 veces. Fuimos a votar, robaron las elecciones, se impusieron sanciones, las evadieron, se fueron a negociaciones, al diálogo, no sirvió de nada. Y esta acción de fuerza, de haber capturado a Maduro con cargos de delincuencia probados, hoy está siendo procesado ante los Estados Unidos y la justicia pues determinará esos hechos, abre las compuertas a una transición en Venezuela. Y les tengo que decir algo, yo diría el 90% de los venezolanos, he visto estudios de opinión muy impactantes, están de acuerdo con lo que ocurrió el 3 de enero. ¿No cree que se puede abrir una puerta, digamos, a actuaciones semejantes de otros países, de otro tipo de actuaciones? Bueno, ¿Usted cree que el bien absoluto o el bien colectivo que considera que provocó esta acción justifica una acción así, ¿no? Bueno, yo creo que sí, y yo creo que cuando se habla de derecho internacional habría que preguntarse dónde estaba el derecho internacional cuando asesinaron a decenas de miles de personas, dónde estaba el derecho internacional cuando no se protegieron a más de 20.000 presos en los últimos 10 años, cuando se destruyó el país, cuando se despilfarró toda la riqueza venezolana. Es decir, a veces yo he escuchado como una invocación a un derecho internacional, que creo que incluso ni se sabe realmente de qué se está hablando, cuando realmente la soberanía más sagrada, como lo dije anteriormente, fue expresada y no se respetó. Maduro detenido y va a ser juzgado en Estados Unidos. Ahora la dirigente, la que era su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ¿ha cambiado algo? ¿Usted volvería ahora a Venezuela? Bueno, yo quiero volver, al igual que millones de venezolanos. Por supuesto que quiero hacerlo. Sin embargo, hoy no están dadas esas condiciones para quienes hemos enfrentado al régimen. Sin embargo, hay que reconocer, se han liberado 700 presos, pero quedan 500 presos todavía. Presos políticos. Presos políticos, sí. Civiles, militares, mujeres, hombres, mayores de edad, menores de edad, y esa situación sigue en marcha. Ha habido, sin duda alguna, una apertura en lo económico. Se han aprobado unas leyes, ley de hidrocarburos, están por aprobar una ley de minas, que permite una mayor participación de inversiones. Pero tanto la ley de amnistía que se aprobó como la ley de hidrocarburos, ambas tienen el mismo problema, que es que están llenas de discrecionalidad para el Estado y llenas de opacidad en el proceso de toma de decisiones. Esta semana Delcy Rodríguez amaneció y dijo, se cerró la ley de amnistía. Se despertó y dijo, se cerró la ley de amnistía. Y así es la arbitrariedad cuando no hay un Estado de Derecho, y es el Estado de Derecho que nosotros aspiramos los venezolanos a construir, que permita oportunidades, prosperidad y estabilidad en el país. ¿Cuándo creen que puede haber elecciones libres, reales en su país? ¿Usted se presentaría, iría a Venezuela a esas elecciones? Bueno, nuestra candidata en estos momentos es María Corina Machado, es la candidata de la inmensa mayoría de los venezolanos, ganaría una elección.
¿Yo quiero regresar a Venezuela? Claro que sí, al igual que muchos otros venezolanos queremos regresar. ¿Para qué regresar? Bueno, para hacer política, para poder construir opciones. España tiene todavía muy reciente lo que fue el proceso de transición. No sucedió de un día a otro. La transición en España no sucedió al día siguiente de la muerte de Franco. Pasaron muchas cosas hasta que finalmente, años después, llegó a una elección en donde todos los españoles pudieron presentarse y expresarse abiertamente. Por supuesto, nosotros esperamos que eso sea lo antes posible, pero antes de hablar de los tiempos, lo importante es hablar de las condiciones, y te pongo algunas de ellas. Hay casi 10 millones de venezolanos en el exterior. Yo diría que por lo menos 5 tendrían la posibilidad de votar. Esos venezolanos quedaron excluidos, tendrían que incluirse. Venezolanos que quedaron excluidos del registro electoral en Venezuela, sobre todo los jóvenes, y el sistema electoral que ha sido tan cuestionado. Todo eso tiene que ser parte de un proceso que parte de designar un nuevo árbitro electoral. Dentro de poco va a haber una cumbre iberoamericana. Le han preguntado por eso al ministro Álvarez, al ministro español de Exteriores, y esto es lo que decía. En estos momentos lo que estamos haciendo es dirigirnos a todos los países y vamos a actuar como se actúa siempre. Se invita a quien tiene la representación internacional de cada país. Esta cumbre iberoamericana en ese sentido no va a ser distinta de otras. La Secretaría Pro Tempore no cambia las reglas. Hay unas reglas establecidas por todos y en todo momento las vamos a seguir. Delcy Rodríguez es ahora mismo la mandataria de Venezuela. ¿Entiende usted que tiene que ser invitada a esa cumbre? Bueno, es decisión del gobierno de España de invitarla. Él dice que es de las reglas de las cumbres es invitar siempre al jefe de gobierno. Sí, entiendo eso, no conozco el detalle. Ahora, no hay que dejar de recordar que Delcy Rodríguez está sancionada por la Unión Europea e incluso también que hay una realidad. Delcy Rodríguez era la vicepresidenta de Nicolás Maduro que se robó unas elecciones, por lo tanto, la legitimidad que tiene también está cuestionada. Pero yo creo que todos estos temas más bien hay que verlos en qué contribuyen para una transición en Venezuela. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner todos los países que nos acompañan en este proceso, que nos han acompañado, incluyendo España, durante largos años, yo diría décadas, porque este proceso ha durado décadas y el acompañamiento de España siempre ha estado allí, que se centre en cómo Venezuela puede terminar de aterrizar en una democracia, porque esa es nuestra gran aspiración. Y la recuperación económica, que hoy es prioridad del proceso puesto en marcha por la administración de Trump, que tiene 3 fases, la estabilización, la recuperación económica y la transición, la recuperación económica real no va a venir si no hay la estabilidad que pueda dar el Estado de Derecho con instituciones fuertes. Ya que cita a Trump, hay también críticas sobre si Trump está aprovechando esto, que hablaba solo de derechos humanos, pero de momento queda la segunda del madurismo en Venezuela, y al mismo tiempo quedarse con parte de los recursos naturales, energéticos, sobre todo petrolíferos de Venezuela. ¿Este debate usted cómo lo valora? Bueno, mira, Venezuela lleva 104 años como país petrolero. La primera explotación comercial de petróleo fue en 1922. Y nuestra política exterior y la relación de Venezuela con el mundo siempre ha estado marcada por el petróleo. Que Estados Unidos tenga un interés por el petróleo y por la energía de Venezuela es una realidad. Que sea una prioridad para ellos es una realidad y lo han dicho. Ahora, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estábamos hace 5 meses? Era sobre petróleo. ¿Pero para quién y con quién? Era petróleo para vendérselo a China, con los mecanismos de evasión de sanciones de Irán y con las redes cleptocráticas de Rusia para lavar todo ese dinero. De allí venimos. Le preguntas hoy a los venezolanos si preferimos el tutelaje, el acompañamiento de los norteamericanos o el esquema anterior, y mayoritariamente los venezolanos dicen y decimos que preferimos ese acompañamiento de los norteamericanos. Que guste un tutelaje tal como está marcado hoy, no. Un país que requiere ser soberano y es nuestra aspiración. Pero venimos de 25 años de una captura del Estado, de la destrucción del país, con decenas de miles de víctimas, y ese es el proceso que tenemos que encauzar en esta transición. Las elecciones, le preguntaba antes, entiendo que usted marque los tiempos en el sentido de que esto no es de la noche a la mañana, lo entiendo, pero también entiendo, en la transición se hizo aquí, llegó Suárez, hará el próximo mes de julio 50 años al poder, y 11 meses después convocó elecciones libres que incluían a todos los partidos. Su horizonte de calendario electoral, ¿cuál sería, cómo sería y cómo la oposición puede negociar con el nuevo gobierno venezolano esa transición? Bueno, creo que es una prioridad.
Tener unas elecciones en Venezuela es una prioridad que la piden los venezolanos. Hay dos grandes temas que hoy están moviendo la opinión de los venezolanos. El primero de ellos es la recuperación económica. Venezuela hoy tiene una realidad en donde va a haber casi 500% de inflación en el año 2026. Hay una situación tremenda para los venezolanos. Hay apagones, aquí estaban ustedes hablando del apagón de hace un año. Bueno, yo les digo a los españoles, imagínense eso que ustedes vivieron hace un año, por unas cuantas horas, imagínense eso todos los días, por 6, por 8 horas en zonas del país. Esa es Venezuela hoy. Imagínense ustedes aquí en España, que no solo es el apagón, sino que abres el grifo de tu casa y el agua te sale marrón y maloliente cuando hay agua. Bueno, si fuera petróleo, a lo mejor... Bueno, pero la realidad es que es un país que ha sido destruido. Y por eso es que hay 10 millones de venezolanos en el mundo. Son venezolanos que han huido de esa realidad. Algunos hemos huido por razones políticas. No. Ahora le preguntaré por su caso. Le decía porque Trump parece que una vez que consiguió el objetivo de llevar a Maduro y colocar a Delcy Rodríguez, ya no habla tanto de convocar ya elecciones, habla más bien de que el petróleo venezolano nos tienen que pagar lo que hemos hecho. Es decir, como si Trump hubiera orillado las cuestiones democráticas o las cuestiones de convocatoria de elecciones. Bueno, la realidad es que quien también ha marcado la pauta en lo que ha sido la política hacia Venezuela, en el detalle ha sido el secretario de Estado Marco Rubio, y lo ha dicho en reiteradas oportunidades. Venezuela tiene que transitar hacia un gobierno legítimo, y un gobierno legítimo solo se puede consolidar con unas elecciones. Lo ha dicho y ha sido el planteamiento de los Estados Unidos. Ahora, no solo se trata de lo que diga o plantee los Estados Unidos, sino lo que haga el liderazgo democrático y el pueblo de Venezuela. María Corina Machado lo planteó durante su visita acá a España, la importancia de las elecciones. Y siempre está la pregunta, ¿cuándo van a ser las elecciones? Bueno, cuando se den las condiciones. ¿Y qué es lo primero que tiene que ocurrir? Tiene que nombrarse un nuevo árbitro electoral. Ese árbitro electoral planteará el cronograma. Habla de la visita de María Corina Machado. Para una oposición que es tan plural y diversa, ¿no cree que María Corina Machado se ha dejado rodear por solo un sector, digamos, que es la derecha o la ultraderecha en España? ¿No debería haber también verse visto con el gobierno español, que es de izquierdas, que también hay opositores que dicen que han sido liberados gracias a la acción del gobierno español? ¿No cree que ha mandado María Corina Machado un mensaje unilateral de yo estoy con el Partido Popular y estoy con Vox, con la derecha y la ultraderecha, y obviar al gobierno español? Mira, ella dio sus razones, incluso cuando argumentó, dijo que tenía información del por qué lo había hecho. Yo no tengo el detalle de por qué y cómo se tomó esa decisión, la respeto. Sin embargo, yo sí creo que es muy importante agradecer a España, primero al pueblo español. Yo te lo digo porque yo vivo acá. Yo me consigo con españoles todos los días que me hablan de Venezuela, están informados. Cuando entré aquí al edificio me encontré con una española que su madre había vivido en España y había regresado. Y eso son cientos de miles de historias de españoles que vivieron en Venezuela. España ha seguido el caso de Venezuela por décadas. Cuando vamos a lo político, hay que reconocer, en mi opinión, tanto al Partido Popular como al partido partido de gobierno, como el Partido Socialista. Ambos han tenido políticas distintas, pero ambos han contribuido. El Partido Popular ha tenido una posición de la defensa de la democracia muy concreta, muy presente, y también ha buscado articular a otros actores en Europa y en el mundo. Y el Partido Socialista le ha dado a más de 300.000 venezolanos la nacionalidad y la estabilidad, y eso también hay que agradecerlo. Yo creo, mi opinión, es que España como país, en su expresión de distintos gobiernos, ha hecho mucho por los venezolanos. Ahora, ¿qué esperamos ahora? Esperamos un acompañamiento para que Venezuela pueda transitar a la democracia. Y si un país entiende eso, entiende lo frágil que puede ser una transición, entiende lo importante de la pluralidad en una transición, es España. Le voy a poner unas imágenes del acto central de la llegada de María Corina Machado que fueron muy comentadas y usted sabe perfectamente a qué me estoy refiriendo. Lo vamos a ver y lo vamos a escuchar. A criticar legítimamente a la actual mandataria de Venezuela, que llamándole mona.
No, absolutamente. Yo creo que es muy lamentable ese episodio. Y María Corina dio su opinión. El mismo Carlos Baute, que estaba allí en la tarima, que lo vimos en imágenes, también explicó lo que allí ocurrió. Y yo creo que aquí, y quienes nos están escuchando, que han estado en acto, saben bueno, que estas cosas suceden. Lo importante es saber rectificar. Lo importante es saber decir, ese no es el mensaje. El mensaje tiene que ser uno de respeto absoluto a todas las personas, sin distingo de raza, de religión, de piel, de género, ni de orientación política. Ni de orientación política. Yo estuve 7 años preso, he sido inhabilitado, me arrebataron mi nacionalidad, me tumbaron mi casa, mataron a mis perros por mi orientación política. Y soy uno de decenas de miles de casos que han vivido eso. Entonces, lo que sí me parece una profunda contradicción y una gran hipocresía es que salga quienes hoy están con el poder en Venezuela a hablar de pluralidad y respeto cuando todavía hoy tienen a 500 personas en las cárceles. Su episodio en la cárcel fue muy duro, familiarmente, su mujer, usted, su familia. Habla de 7 años, 7 años de encarcelamiento y de una situación de tortura, se puede decir. Si no física a lo mejor, pero sí de todo tipo, incluso pues vaciando excrementos en su propia celda, no dejándole ver la luz del día, y así 7 años, con lo que me cuenta, ¿no? Bueno, fueron 4 años en confinamiento solitario. Y otro domiciliario, ¿no? Otro en arresto domiciliario, luego otra vez en confinamiento solitario, luego arresto domiciliario, luego escapo del arresto domiciliario y estuve 1 año y medio en la Embajada de España, que fue mi primer encuentro con España. Ahí estábamos el embajador Jesús Silva, que en paz descanse, su esposa, y los policías nacionales que estaban a cargo de la seguridad. La embajada estuvo bajo asedio, le cortaron la luz, le cortaron el agua. ¿Estamos hablando? Estamos hablando del año 19 a finales del 2020. 19 al 2020. El gobierno, digamos, de alguna manera lo acoge la embajada, tiene conflictos con el gobierno de Maduro. ¿Cómo fue la salida de su país? Sí, efectivamente el gobierno me acoge, por lo que también estoy agradecido. Y bueno, a mí me tocó escapar 2 veces. Primero de arresto domiciliario, logro escapar con la colaboración de quienes eran mis custodios y luego escapo a finales del año 20 con un grupo de amigos que me acompañó y me ayudó a salir primero de la embajada, luego de Caracas y cruzamos toda Venezuela hasta el sur y crucé el río Meta hasta llegar a Colombia, de allí a Bogotá, de Bogotá a Estados Unidos vine acá. ¿Y aquí con quién se ve? Aquí Bueno, con mi familia. Con tu familia, con Sí. Claro. venezolanos, representantes políticos Sí. de todos los países. Y aquí lleva, por lo tanto, 5 o 6 años. Sí. 5 o 6 años. ¿Y qué tal, cómo se ve la distancia 5 o 6 años fuera de un país del que tuvo que escapar por cuestiones políticas? Bueno, el exilio es otra forma de encarcelamiento, sin duda alguna, y es muy duro, sobre todo para alguien cuya profesión, pasión es el país, es la política. Es como decirle a un médico que no puede volver a curar o un maestro que no puede volver a enseñar, y es duro. Sin embargo, es parte de la lucha que hemos tenido, y yo no soy el único, somos miles que hemos estado en el exilio forzado. Sin embargo, yo nunca he perdido contacto con Venezuela, he mantenido siempre contacto con mi partido Voluntad Popular, con todos los partidos de la unidad y con la aspiración de regresar. Y te puedo decir que también el exilio es una experiencia. Vivir en España para nosotros también han sido años de crecimiento. Nosotros venimos de aquí, yo me llamo Leopoldo Eduardo López Mendoza Gil, ¿sabes? Yo vengo de acá, mi familia viene de acá, mis antepasados vienen de acá, y cuando uno viene a España, uno se encuentra con nuestras raíces, y yo creo que así se sienten muchos venezolanos, que España nos ha dado un hogar fuera de nuestro país. Así como se lo dieron a los españoles, los venezolanos cuando tuvieron que huir por la guerra civil o por la Segunda Guerra. ¿De qué zona de España es su familia? Mira, eran del País Vasco, otros de Extremadura, otros de Andalucía. O sea que sí, bueno, bastante mezclado. Es que así, aunque te digo algo en Venezuela, y creo que pasa en otros países de América Latina, había siempre un español en cualquier salón de clase, y todos eran gallegos, no importa si eran de Valencia, no importa si eran de Andalucía, pero decían el gallego del salón. Una última cuestión antes de ceder el turno ya a los compañeros de la mesa de análisis. La figura de Zapatero, él ha servido de mediador, unos han criticado esa mediación,
otros también en la oposición se lo han reconocido. Quería su opinión sobre si considera que ha hecho un buen trabajo, si no debería haber mediado tanto, si debería haber tenido más distancias o si esa circunstancia de precisamente mediar ha servido para el retorno, la liberación de presos políticos venezolanos. ¿Cómo valora usted la actuación y la figura, en este caso, de Rodríguez Zapatero? Mira, yo te diría que más que mirar hacia atrás, yo te diría que puede tener una gran oportunidad en estos momentos. Es público, notorio, reconocido por él, por Delcy Rodríguez, por Jorge Rodríguez, la cercanía que tienen. Incluso ha dicho que tiene mucha más cercanía con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez de la que tenía con Nicolás Maduro. Bueno, yo espero que eso pueda ayudar a todo este proceso. Esperaría que esto pueda ayudar a la liberación de presos, pero también a que se pueda comenzar a construir el encuentro de los venezolanos hacia una elección. Y una elección que tiene que tener un componente importante, no solo que se dé la elección, sino que se respeten los resultados. Porque esa es la prueba de fuego. Es decir, la prueba de fuego de una democracia no son las elecciones, es la transferencia pacífica del poder. Correcto. Y eso es lo que no ocurrió el año 24. Y todos los que puedan contribuir a que eso se pueda dar en Venezuela y que la voluntad popular de los venezolanos se respete, bienvenido sea. Está claro que si antes apremiado por los organismos internacionales había presentado las actas Maduro y le daban la victoria, está claro que si después no las pudo presentar es porque había perdido las elecciones. Yo creo que de eso no hay mucha duda. Vamos con el turno de preguntas, Paloma. Muy buenas noches, Leopoldo. ¿Qué tal? A mí me gustaría preguntarle, claro, el objetivo final tiene que ser esas elecciones libres. Usted ha defendido el acompañamiento de Estados Unidos en esta transición. A mí me gustaría preguntarle hasta cuándo, quiero decir, en qué plazo razonable tendrían que celebrarse unas elecciones para que ustedes mantengan esa confianza en Trump, en la administración estadounidense que ha abierto este camino, porque da la sensación de que no están muy claros esos plazos. Entonces, ¿cuándo cree usted que tendrían que llegar esas elecciones con las que culminaría esa transición? Y si cree que sería viable y que debería ser así, que toda la oposición, que en Venezuela ha sido amplia, fuera unida a esas elecciones en una sola candidatura. Mira, lo primero es que nosotros hemos luchado por unas elecciones por décadas y esa aspiración de elecciones, que quizás cuando vives en un país democrático, en donde las elecciones simplemente están allí, vas y votas, yo tengo compañeros que han fallecido pidiendo elecciones, tengo compañeros que han estado presos años por pedir elecciones. Yo hice una huelga de hambre de 28 días pidiendo elecciones. Es decir, para nosotros el tema electoral va mucho más allá de lo que puede ser la mecánica a la que se acostumbra gente en una democracia. ¿Cuándo pueden ser? Yo te diría que cómo deben ser. Deben ser incluyentes, debe poder participar todo el mundo, debe tanto para elegir como para ser electo. Deben de haber unas condiciones que permitan que quien gane sea respetado y debemos llegar a esa elección ya con un proceso de transición en marcha, porque hay muchas cosas que deben de ocurrir en Venezuela que tienen que ocurrir antes que se dé esa elección. Y te doy un ejemplo. Hoy en Venezuela sigue totalmente establecido el Estado represivo. Un Estado represivo que tiene 3 pilares. El primero de ellos, el legal. En Venezuela hay leyes que criminalicen a las organizaciones no gubernamentales. Y no te digo las políticas, te digo las humanitarias, las religiosas, organizaciones que terminan en la cárcel por recibir apoyo del sector privado o apoyo de organizaciones extranjeras. Eso sigue intacto. Leyes del odio, leyes que por un mensaje, por una palabra que no le guste al régimen, puedes terminar en la cárcel. Eso sigue intacto. Lo segundo que sigue intacto es la estructura del poder judicial. Los jueces, los fiscales. En Venezuela no hay un fiscal, ni uno, ni un juez, ni uno que sea realmente autónomo. Eso es muy difícil para que alguien en España lo entienda. Porque aquí se entiende que uno va a un juez, el juez, bueno, de acuerdo a la ley, evalúa los hechos y decide. Hay debate al respecto, bueno, no es ni parecido, pero hay debate. No, pero es que el solo hecho de que haya debate, el solo hecho de que aquí haya debate, que es sano, lo que ese debate significa es que la aspiración es que el juez sea total y absolutamente imparcial, pero también existe la opinión pública, como ustedes y como otros canales que pueden tener otra línea editorial, y cuando hay un juez que está actuando de una u otra manera, también pueden hablar de eso. Eso no sucede. Ayer no pasaba eso. Y el tercer pilar de esa estructura represiva que hay que desmontar es la estructura operativa, la estructura de grupos de choque, de grupos de exterminio,
de policías total y absolutamente corrompidas, que han perseguido, que han infundido el terror en Venezuela. Hoy eso sigue intacto en Venezuela. Yo soy de la opinión que todo ese desmontaje del aparato represivo tiene que comenzar ya. Es decir, no podemos esperar a que se den unas elecciones en Venezuela para empezar a desmontar el aparato represivo, así como no se está esperando unas elecciones para comenzar la recuperación económica con todo lo que ya estamos viendo de la participación de empresas extranjeras. Enseguida le pregunto a Isaías, pero entonces el tiempo, el plazo, ¿cuál es? Digamos, ¿está haciendo Delcy Rodríguez ese trabajo? No sé, escuchándole dice, ha mejorado la situación, se han liberado presos, pero aún quedan presos. Le pregunto, ¿cuál es su nivel de paciencia de la oposición para ver cuándo se dan esos pasos que permitan revertir la situación? Bueno, yo creo que tienen que darse pasos inmediatos. Te digo un paso muy concreto que tiene que darse. Yo esperaría que en meses se tiene que nombrar un nuevo consejo electoral, es decir, un nuevo árbitro, porque será el árbitro el que tome las decisiones autónomamente de cuáles van a ser las condiciones mecánicas de esa ley, el sistema electoral, el registro electoral. Eso no ha sucedido, ni siquiera se ha convocado la convocatoria de un nuevo árbitro. Para mí, eso es lo urgente, y a partir de allí ver el cronograma. Hemos hablado de que el cuándo es menos importante que el qué, y el quién. ¿Quién tiene que tomar estas decisiones? ¿Quién ahora mismo tiene la presidencia, que es Delcy Rodríguez, o Donald Trump, que parece que está tutelando todo el proceso? Incluso llegó a decir en una de las tonterías que ha dicho este hombre que se postularía como presidente de Venezuela. Y una segunda, muchas veces países que pasan de una dictadura a una democracia se miran en España. Nosotros hicimos una ley de amnistía que amnistió tanto a quienes lucharon por la libertad como a quienes sostuvieron la dictadura durante 40 años. Ese desmontaje del aparato venezolano del que usted está hablando, ¿tiene que ser sentando en el banquillo a sus responsables o no? Bueno, ahí hay uno de los grandes retos que ocurrió en la transición española, que ocurrió en la transición chilena, que ocurrió de una manera muy marcada en la transición surafricana. Tiene que haber una justicia de transición, una justicia que permita ese reconocimiento a las víctimas. Eso tiene que ocurrir. Tiene que ocurrir un proceso en donde se reconozcan esos delitos cometidos, se reconozcan a las víctimas y después podamos reconciliar a partir de la verdad. Lo que no puede ocurrir es que esos hechos queden en el olvido. Quizás Delcy Rodríguez y quienes la acompañan esperarían que no se hable de eso, pero eso no va a sellar las heridas. Y aquí en España creo que también ustedes han visto a lo largo de los tantos años que han pasado de la transición que esas heridas no se cierran de un día a otro, y si no se cierran bien vuelven a aparecer. Y por eso es tan importante que este proceso que requiere desmontaje del aparato represivo, que requiere apertura del espacio cívico, que requiere elecciones, también requiere un proceso de encuentro con la verdad y de justicia transicional. Sí, usted mismo ha dado algunos datos, algunas cifras, ¿no? Desde 2018, España, el gobierno español, ha acogido a unos 240.000 venezolanos y en total, creo que a 1 de enero la cifra oficial está en 396.000. Y el gobierno español rechazó el resultado de las elecciones del 24 por no ser reconocible legalmente, ¿no? Democráticamente, pero, sin embargo, sigue habiendo actos de dirigentes de la oposición venezolana, y usted ha estado en alguno de ellos, con dirigentes del Partido Popular, donde se define al gobierno español como autoritario o incluso dictadura. ¿Usted considera que esto es así? ¿Que España es una dictadura? No. ¿Ha asistido a actos donde ha escuchado esto por parte de dirigentes de la oposición española? Es decir, como yo les puedo decir, como a mí me han acusado de fascista o me han acusado de socialista, y cuando me acusan de una y de la otra, yo digo, bueno, a lo mejor estoy haciendo algo bien, que estoy planteando una política en donde haya sensatez. A lo que voy es que yo no creo que se puede juzgar ni a los venezolanos ni a la oposición venezolana porque se diga o se deje de decir algo en algún acto político. España es una democracia en pleno, una democracia con sus tensiones naturales. Es decir, España está viviendo lo mismo que están viviendo todas las democracias en Europa, todas las democracias en América, de una tensión, de la polarización. Eso es una realidad. Y creo que es un desafío también para España y para todas las democracias. No solamente poder ejercer el poder democráticamente bajo el Estado de Derecho, sino a la misma vez satisfacer las demandas de las grandes mayorías, porque la frustración de las grandes mayorías es lo que termina generando
esa búsqueda de alternativas fuera de la democracia. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, señor López. Yo quería preguntarle sobre, ya sé que no es usted quien tomó esa decisión, pero recientemente María Corina Machado decidió no reunirse con el presidente del Gobierno de España y dijo que no era el momento. Previamente se había reunido con personas de otro espectro político, como Giorgia Meloni, pero usted ya sabe cómo es el debate público en España. ¿Teme que sistemáticamente se asocie sus reivindicaciones con un movimiento de derechas? Es decir, esta idea de que no llegue a empatizar cierto sector de la población que es de izquierdas, que probablemente tienen otras preconsideraciones, eso no se lo voy a dudar, o prejuicios, o ideología o pensamiento, pero que no llegue a empatizar lo que ustedes defienden con ese sector más de izquierdas de la población por gestos como este? Bueno, yo espero que la búsqueda y el acompañamiento de la democracia en Venezuela sea acompañada por todos. Yo he dado mi opinión al respecto sobre España y sobre lo que ha hecho uno y otro gobierno. Y creo que hay que buscar la mayor cantidad de aliados, de gobiernos, pero de aliados incluso más allá de gobiernos que nos acompañen en esto. Una transición no es fácil y yo soy de la opinión que una transición tiene que venir con una pluralidad en todo sentido, porque esa transición va a tener que llevarnos a una elección en donde va a salir derrotados quienes hoy están en el poder, pero van a seguir en Venezuela. Ellos van a seguir en Venezuela y tenemos que estar preparados para que institucionalmente, anímicamente y políticamente podamos convivir con eso. Eso no significa un llamado a la impunidad. Eso no significa un llamado a la impunidad. Lo que acaba de decir me parece que es fundamental. Usted citaba el ejemplo de la transición española. Lo que acaba de decir es para mí de mucha importancia, porque van a tener que convivir todos. Los que están ahora en el gobierno pasarán a la oposición si pierden a las elecciones, más allá de lo que digan los tribunales, si hubo acciones penales que deben ser perseguidas. Pero que todos tienen que entender que no se puede expulsar ya a nadie de Venezuela. Y cuando la oposición regrese y gana las elecciones y las gana limpias, que es muy probable, tendrá que entender que en la oposición tendrá a los que están actualmente en la administración y que no se puede expulsar a nadie más del país. Me parece muy importante y muy positivo lo que acaba de decir el señor Leopoldo López. Yo creo que es el camino para desandar lo andado y volver a conseguir un país democrático y libre, como sin duda queremos todos para Venezuela. Yo se lo agradezco que esté aquí en la noche en 24 horas y que dé este mensaje. No, muchísimas gracias a usted, a todos ustedes y sobre todo al pueblo español. Muchas gracias. De verdad que estoy seguro que estoy hablando en nombre de cientos de miles de venezolanos que han conseguido acá en España su hogar, así como cuando yo recorría Venezuela me conseguía muchos españoles, italianos y portugueses, pero sobre todo españoles que yo no entendían cuando me abrazaban y me decían llorando, yo soy español, pero llego a Venezuela en el corazón. Hoy nosotros los venezolanos decimos, somos venezolanos, pero llevamos a España en el corazón. Y yo creo que es algo que va a nutrir a España y va a nutrir a Venezuela, sin duda alguna. Pues muchísimas gracias y sobre todo muchísima suerte. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, pues hasta aquí el primer tramo de la noche. La portada en 5 segundos tan solo comenzamos ya a analizar la actualidad de este martes 28 de abril.